En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Radio Zipa Estéreo. Unimos a Colombia con el mundo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. Aquí comienza Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Un programa de la corporación Tejiendo Sueños con Amor y Esperanza, donde cuidamos tu bienestar y salud emocional. En este espacio podrás explorar, expresar y gestionar tus emociones y sentires más profundos. Con enfoque de la psicología humanista, psicoanálisis y arteterapia. Dirigido por las profesionales en psicología Erika Milena Durango y Army Gutiérrez Galvis. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org. Y síguenos en directo por nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, X e Instagram. Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Hola, muy buenos días. Buenos días, bienvenidos el día de hoy al programa. Mi nombre es Erika Durango. Mi nombre es Army Gutiérrez Galvis, psicóloga de profesión. Hoy en nuestro programa Psicólogas Tejiendo Sueños traemos un tema muy interesante y que va entrelazado al tema anterior que trabajamos el viernes pasado, que hablaba de duelos y pérdidas. Hoy estaremos abordando el tema melancolía en tiempos contemporáneos. Bueno, es muy importante mirar y recordar un poco a qué se refiere la melancolía. Entonces, hablábamos en el encuentro anterior que era una pérdida de su deseo como personas. La persona que está en melancolía siente un vacío profundo, no sabe nombrar lo que le sucede, no sabe ponerle como un nombre o palabras a eso que está sintiendo. Hay una pérdida de la dignidad, donde ella se siente que no es merecedora de tener, de hacer, de lograr algo. Hay un dolor intenso que la persona describe como un dolor en el alma. Entonces, se podría decir que es un dolor muy profundo. Los expertos han mencionado que la melancolía en estas épocas, en épocas contemporáneas, es nombrado como un síntoma contemporáneo. Entonces, por eso queríamos como hablar de este tema tan importante. También trayendo acá un poco la relación de que la melancolía es conocida se ha normalizado ese término de la melancolía, dirigiéndonos a la depresión, donde hablamos incluso hoy amanecí deprimido solo porque estoy triste, ¿cierto? Entonces, también para que analicemos un poco el término que venimos normalizando, porque la melancolía está más hacia el lado de las patologías. Entonces, es un tema de mucho cuidado, de mucha atención, y vamos acá a dar como ciertas pautas para que también ustedes hagan sus propios comentarios y análisis. En línea a lo que comparte mi colega Erika, es fundamental tener en cuenta que la melancolía, conocida actualmente también como depresión, debe cumplir unos criterios. ¿Qué sucede con esto? Hemos normalizado la palabra y es común que uno escuche a una persona, incluso nosotros mismos, ve, hoy amanecí como depresiva, ve, hoy estoy como melancólica.
sin darle el trasfondo a que es una patología que afecta en gran manera las áreas de ajuste de la persona. Se le afecta a nivel personal, a nivel social, a nivel espiritual y laboral. Por ejemplo, en línea a lo que trabajábamos en el programa anterior de duelos y pérdidas, nosotros podríamos identificar que una persona que ha atravesado por la pérdida de un ser querido y tú te la encuentras, entonces, no sé, ha pasado 6 meses, 3 meses, y la persona te dice que está pasando por síntomas como, por ejemplo, que no disfruta las actividades que antes disfrutaba, que le cuesta levantarse de su cama, que está teniendo dificultades en el sueño, en la alimentación, está inapetente, podríamos decir que hace parte del proceso del duelo. Pero si tú te encuentras a esa persona y dice, mira, me está pasando esto mismo que les acabo de mencionar, y tú le preguntas, bueno, ¿y hace cuánto partió tu ser querido? Y te puede decir, no, hace 10 años, 15 años, es decir, que esa persona está en un estado de melancolía o depresión, porque ha pasado mucho tiempo y eso ya lo ha adoptado como propio, y eso se va convirtiendo también en un estilo de vida. Y es que se le dificulta la interacción social, esa persona ya no le ve como un sentido, un propósito a la vida. Entonces también es muy importante que estemos atentos como a esas señales de alarma, y no es normalizar la palabra, porque sí, hay tristeza en los días difíciles, hay momentos complejos en nuestro diario vivir, de pronto alguna discusión con nuestra pareja, de pronto algo no va tan bien en el trabajo y es natural sentir tristeza, somos seres emocionales, pero ya de pasar de la tristeza a la melancolía es algo diferente, y es muy clave que sepamos identificar cuándo se convierte esa tristeza ya en una melancolía. Bueno, ahí dentro de la melancolía es muy importante el tema de los pensamientos. El pensamiento se vuelve algo abrumador para las personas que sufren de esta melancolía. Podríamos decir que la melancolía tiene la virtud de hacernos pensar y repensar y quedarnos ahí en ese pensamiento. Hay una profundidad del pensamiento donde inclusive hay una pérdida de la realidad, un poco lo que tú estabas como mencionando ahorita. La persona ya le cuesta levantarse de la cama, la persona ya le cuesta hacer cosas que hacía cotidianamente, y es como si se relatara una película y el guión siempre fuera el mismo. El guión fuera solamente quedarse en cama, el guión fuera solamente dejar de hacer, dejar de participar, el compartir con seres queridos, con familiares. Dentro de esa melancolía hay, se puede decir, una lógica de la persona que la padece. Es decir, nosotros cuando nos encontramos con una persona melancólica, nos cuestionamos como, ¿por qué no te levantas de la cama? ¿Por qué no haces eso? ¿Cierto? Para nosotros eso es algo latente que la persona debería mirar como urgente, ¿cierto? Como un síntoma urgente. Pero para ellos eso tiene una funcionalidad y por eso lo hacen. Tiene cierta lógica el hecho de hacer las cosas de esa manera y no de otra. Ahí también de pronto, agregando a lo que decía, se vuelve una rutina de un ritual diario, el no levantarme, el quedarme en cama, en llorar, ¿cierto? En pasarme los días y las semanas, y vamos viendo que inclusive pasan años y la persona sigue en el mismo estado. Se produce también algo que es la autorreferencia. La persona piensa que todo el mundo está en su contra y que todo es para ella. Inclusive uno podría decir que hay cierta paranoia que ocurre durante esta enfermedad, y es que inclusive las personas llegan a un lugar y piensan que están hablando de ellas, las están acusando o les están diciendo algo que ellas se imaginan. Ese imaginario está ahí flotando todo el tiempo, martirizando y dejando hacer, dejando no participar y dejando no fluir a la persona. De acuerdo a lo que mencionas, Erika, las personas que están en un estado de melancolía son personas que se aíslan de la sociedad. Sí. Es decir, que hay una autorreferencia, es como que todo gira en torno a lo que yo soy, a lo que estoy sintiendo y pensando. Agregaba lo de los pensamientos, y es cierto, la persona melancólica tiene unos pensamientos rumiantes y son constantes, es decir, que están ahí en todo momento. Es como
estar en un exceso de pensamiento en todo instante y eso genera también un cansancio y una angustia. Entonces también sucede que estas personas que están presentando esta sintomatología presentan algo que es no valgo nada, no merezco de pronto la persona que está a mi lado, no merezco que me traten bien y se autocastigan, se denigran, se sienten seres insuficientes, se sienten seres que realmente no merecen ser amados, ser valorados, ser respetados y todo es hacia ellos mismos. Se involucran en pensamientos negativos, disruptivos. Entonces es como también una invitación al análisis de cuántas veces de pronto alguno de nuestros oyentes se ha sentido de esta manera, se ha sentido que no merece, que no vale, se siente de pronto menos persona que otros. Uh-huh. Exacto. También ahí nos hacíamos nosotras una pregunta cuando estábamos construyendo pues como el tema y es, bueno, existe la melancolía y si la melancolía es tomada como un vacío en la persona que la padece, finalmente, ¿qué quiere llenar esa persona que sufre la melancolía? ¿Cómo quiere llenar ese vacío? ¿Cierto? ¿Por qué llega al vacío y con qué lo llena? Porque la manifestación de la melancolía se expresa de manera distinta. Entonces acá vamos a hablar un poco también de cómo podrían ser las expresiones de melancolía de la época. Traemos acá un poco hablando de las expresiones corporales, porque en la melancolía, sobre todo en las mujeres, tendemos a somatizar los procesos que nos suceden en la mente y en el pensamiento. Entonces vienen todo esto que se relaciona con las enfermedades huérfanas. Dentro de las enfermedades huérfanas, una de las enfermedades de la época es la fibromialgia, ¿cierto? Muy mencionada, empiezan los dolores musculares, esas cositas que no sabemos de dónde vienen, vamos al médico y finalmente viene siendo un diagnóstico aleatorio y no se tiene un diagnóstico determinado para la enfermedad. Por eso es llamada una enfermedad huérfana. Entonces encontramos también lo que son todos estos trastornos alimenticios, llegar a los extremos de la bulimia o la anorexia. En los adolescentes pasa mucho el tema del cutting, las autolesiones, ¿cierto? También ocurre dentro de los procesos melancólicos. Esta parte que es la expresión del cuerpo es una manifestación que puede ser más latente, que uno puede darse cuenta de una manera, si está pendiente o está atento a las señales de si un familiar o un amigo está de pronto padeciendo la enfermedad. Esta parte de la manifestación a través del cuerpo es un poco más visible a los ojos, ¿cierto? Entonces, para tener también en cuenta y para que analicemos, bueno, de pronto estoy alrededor de un amigo, un hijo, un familiar que la está padeciendo y lo he pasado por alto. Así es, Erika. Son conductas más observables. Por ejemplo, también lo podemos evidenciar en los ataques de pánico. Algo que sucede muy constante en la actualidad es que las personas estamos sufriendo de ataques de pánico, también de ansiedad. Eso también tiene un trasfondo que puede estar ligado a temas de la melancolía. Bueno, hay otro asunto. En el psicoanálisis uno lo menciona como paso al acto, ¿cierto? Para no mencionar el tema del suicidio, nombrado bajo ese umbral pues de extrema pérdida de la vida. Ese paso al acto ocurre y finalmente es una de las manifestaciones o salidas que tienen las personas que sufren de melancolía. Llegar hasta este punto es tener el vacío y no encontrar nada más ahí. Entonces es importante que acompañemos y apoyemos de una manera más constante a personas que tienen este tipo de enfermedades, porque muchas veces somos familia, pero no estamos, ¿cierto? Somos amigos, pero no hacemos presencia. Nos damos cuenta, por decir algo, que nuestra mamá está tomando medicamento y no sabemos qué está tomando. No sabemos que ya está yendo al psiquiatra. Hay que ponernos un poco también en ese lugar
porque no han sido educadas nuestras madres o nuestra generación a querer hablar mucho de ellas mismas. Entonces es entrar un poco también a su mundo, a su vida, mirar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. No esperemos que llegue un paso al acto para poder actuar, para poder decir por qué no lo hice, por qué no estuve ahí para esa persona. Entonces vamos a ser un poco más premisores, vamos a mirar un poco más hacia la persona que está padeciendo. Y también es importante, creo, mencionar que la enfermedad de la melancolía debe ser tomada como tal, como una enfermedad. Lo que pasa es que sabemos, por ejemplo, que si nos da una gripa, nos tomamos un medicamento para la gripa, pero cuando llega la melancolía, no tomamos la enfermedad mental como una enfermedad. Pensamos que es algo ocasional. Y la melancolía es una enfermedad crónica, es decir, es a largo plazo, es a largo tiempo. Por eso, cuando hay una melancolía extrema, inicialmente, pues el acompañamiento psiquiátrico es importante también, mirar de qué manera el medicamento puede ayudar en estas instancias que son de profundidad y de sosiego de la persona. También es clave en este punto comprender que la persona melancólica, y lo mencionábamos hace un momento, tiene una lógica en su padecimiento. Muchas veces como familia, como amigos, como pareja, entramos a cuestionar, ve, pero tú ¿por qué te sientes así? Tú vales mucho, pero ¿por qué te estás sintiendo menos si tú eres maravilloso, maravillosa? Nosotros tratando de animar a esa persona, dejamos un poco de lado lo que realmente él o ella está sintiendo. Y hay lógica en lo que él padece. Incluso lo leí hace un momento, cuando desde el psicoanálisis se ha abordado mucho el tema de la melancolía y mencionan que hay un goce en el sufrimiento. Es decir, que esa persona que está padeciendo esta patología, porque hay que ponerle un nombre, es una patología. No es lo mismo tener tristeza, tener melancolía. Entonces, con base a esto, podemos comprender que la persona que está padeciendo la melancolía está en un estado de enfermedad. Sí, yo puedo querer ayudarlo, dándole palabras de aliento, tratando de que esa persona haga otro tipo de actividades, pero también aquí hay factores biológicos que se deben abordar, como mencionaba ahorita mi colega. Hay una parte farmacológica que se debe abordar, pero también hay una parte psicoterapéutica, es decir, un apoyo profesional que esa persona requiere, porque no es suficiente las palabras de ánimo, no es suficiente de pronto el abrazo del ser querido, hay que encontrar el trasfondo, hay que encontrar la causa para que de esa manera se pueda abordar esa patología, pueda tener todo un proceso. Entonces, esa también es una invitación muy especial para cada uno de nuestros oyentes, y es cuando evidenciemos que un amigo, que un ser querido, que un vecino atraviesa por una situación de estas, además de tratar de animarlo, y está muy bien estar presentes en ese acompañamiento, es saber cuándo es necesario tocar las puertas a un profesional especializado en estos temas. Bueno, en línea a las expresiones que se evidencian con esta patología, encontramos el aislamiento social. Por ejemplo, en la cultura asiática hay algo que llaman el hikikomori, y es, por ejemplo, cuando los jóvenes, bueno, se ve mucho en los jóvenes, aunque también se presenta en personas adultas, y es que se aíslan del mundo exterior, se encierran en sus habitaciones, y además de tener esos pensamientos rumiantes y enfocarse todo en sí mismo, sucede que se enfocan también en el tema de los videojuegos. En la cultura asiática disfrutan mucho el pasar horas, días y semanas encerrados en sus cuartos sin dialogar con sus padres o con demás familiares, jugando videojuegos y tratando de superar unas fases que traen estos juegos. Incluso en noticias hemos podido observar que muchos jóvenes han muerto porque no han podido dormir por días, o porque no tienen sus procesos alimenticios de acuerdo pues a las necesidades del cuerpo. Esto también se puede evidenciar en nuestra cultura, cuando nuestros hijos adolescentes se encierran en sus habitaciones, prefieren estar en sus computadoras o con su celular a ir de pronto a un partido de fútbol o a una fiesta con sus amigos. Esto es una señal también de alarma.
Sí, dentro de esas expresiones o manifestaciones también encontramos cuando la persona se ve envuelta en relaciones tóxicas, ¿cierto? Entonces se acostumbra a estar ahí y es como si estuviera atrapado en ese tipo de relaciones dañinas y ella lo sabe o él lo sabe, pero sin embargo sigue ahí sumido a esa persona que lo maltrata, ya sea físicamente o psicológicamente. Uno podría decir que hay una especie de posición sumisa o de masoquismo que entra ahí a tener como una partida del juego dentro de las personas que tienen esta patología de la melancolía. Tienden a también, por ejemplo, hay otros que están con el tema de las adicciones, ¿cierto? Se van como por esa línea de las adicciones para dañar también un poco como esa manifestación a través del cuerpo. Tenemos o hemos visto otros grupos sociales, por ejemplo los emos, ¿cierto? Que vienen a marcar como esa diferencia ahora con los adolescentes. Entonces, eso sería otra manifestación que uno podría mirar. Bueno, aquí qué está pasando en este grupo social. Cuando estamos adolescentes vamos en manada y en manada somos más fuertes, pero también podríamos decir en manada somos más melancólicos, ¿cierto? Nos mezclamos unos con los otros y finalmente, ¿qué es lo que estos adolescentes quieren manifestar o mostrar? Acá vamos a abrir como una pregunta para las personas que nos están escuchando o quieran participar. ¿Es la melancolía una respuesta existencial frente al mandato que ahora nos oprime como sociedad? ¿Creen ustedes que eso puede ser una manifestación al consumismo, a los grupos sociales, al decir no, pero no saber cómo decir no, ¿cierto? Queremos hablar un poco como de esta pregunta. ¿Será la melancolía una manifestación de la época para decir no? Bueno, vamos a leer unos comentarios de nuestros oyentes. Aprovecho también la oportunidad para saludar a nuestro director de Radio Zipa Estéreo, Abraham Umbarila Saavedra. Gracias, Abraham, por acompañarnos en este espacio, por hacer parte de este espacio seguro. Cuéntanos, Abraham, quién está por ahí en línea. Nuestra directora ejecutiva del CIPA, la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal, que ya nos está sintonizando y nos está viendo y dijo que las está viendo muy bien. Un abracito para Zoila. Muchas gracias, Zoila. Qué bueno. Bueno, por acá, doctoras, escribe Jenit del Pilar Monsalve Rojas, dice muy buenos días. Luis Carlos Quintero, nuestro auxiliar del CIPA, dice en sintonía. Jenny del Pilar Monsalve dice gracias por estos buenos espacios, temas. Soy la Isabel Carvajal, allá en el CIPA, dice en sintonía, felicitaciones para Armi y Erika por el programa, cada tema muy interesante. Ella hace una pregunta, dice ¿cómo distinguir entre la melancolía y la depresión? Por acá Paula Andrea Serna Ballesteros, un saludo muy especial para mis compañeras, excelente trabajo en equipo. Y Marta Zurita dice gracias por compartir tan interesante tema. Bueno, para Zoila, muchas gracias por el acompañamiento. Hablamos de la melancolía y la depresión. No es diferente, o sea, es el mismo término. Lo que pasa es que inicialmente la depresión fue llamada melancolía. Y en la época fue cambiando como ese nombre, entonces ya ahora es conocida como depresión. Ahí es donde enmarcábamos un poco ahorita, bueno, estar deprimido no es levantarme triste, es tener unos síntomas que ya vienen marcados y demarcados dentro de la patología de la melancolía o la depresión, y es importante darnos cuenta, bueno, no tengo melancolía, porque inclusive también es dicho como, ay, hoy estoy tan melancólico, y no se trata de normalizar las palabras, sino darnos a entender de una manera más consciente y poder capturar como, bueno, sí, si estoy sufriendo de melancolía o no. La melancolía y la depresión son lo mismo, es el mismo término, solo que ha venido cambiando un poco el nombre
de acuerdo a la descripción ya más científica, ¿cierto? Pero inicialmente fue llamado melancolía. Bueno, agregando un poco a lo que comparte mi colega, para diagnosticar a una persona con melancolía o depresión, que es lo mismo, debe cumplir unos criterios. Para eso existe como un documento guía para nosotros los profesionales de salud mental y pues también de medicina, que debe cumplir unos patrones, unos criterios en tiempo y en síntomas. Eso es muy importante tenerlo claro para que nosotros no nos diagnostiquemos, ¿cierto? A nosotros mismos, que eso pasa mucho. Creo que tengo 2, 3 rasgos de esa patología, entonces ya yo me diagnostico y ya me dejo morir porque yo ya tengo eso y eso no tiene cura. Entonces es muy importante que cuando eso suceda, cuando están esos rasgos ahí, los que estamos mencionando, que son muy característicos de las personas melancólicas, acudamos al profesional para recibir ese diagnóstico, ¿cierto? Porque es que el tener algunos rasgos no quiere decir que necesariamente yo esté padeciendo melancolía, son señales de alarma, de alerta. En la medida que ya se ha diagnosticado, va a recibir un acompañamiento, tanto psicoterapéutico, es decir, desde la parte de psicología, como también desde la parte de psiquiatría. Y aquí es muy importante que nos quitemos ese velo o ese mito de que el psiquiatra es para los locos. ¿Qué pasa? La diferencia del psiquiatra al psicólogo es que el psiquiatra es un médico, es la persona que está autorizada para medicar. Cuando se padece de depresión o melancolía, hay unas afectaciones neurológicas, es decir, que va enlazado a nivel cerebral, tiene que ver con las hormonas, con los neurotransmisores, con todo lo biológico que tenemos los seres humanos. Esos medicamentos están encargados de cumplir una función vital ahí en ese tratamiento. Eso lo hace el psiquiatra, es quien medica. El psicólogo, ya te damos la palabra, Abraham, el psicólogo acompaña a través de la psicoterapia, es decir, utiliza diferentes herramientas, todo va a depender del enfoque, por ejemplo, si es de psicoanálisis, si es psicología humanista, si es psicología dinámica, hay muchos enfoques, va a brindar ese acompañamiento. Eso es muy importante que nosotros lo diferenciemos. ¿Qué hace el psicólogo? ¿Qué hace el psiquiatra? Y cómo juntos se compaginan. Porque debe de ir una unión, una sinergia entre la parte biológica y entre la parte mental y comportamental. Cuéntanos, Abraham. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo diferencia uno la depresión a la melancolía o a la tristeza? Porque, por ejemplo, yo cuando trabajaba y aún cuando trabajaba en RCN, yo tenía, por ejemplo, momentos de tristeza y lo que me componía, lo que me ponía bien era escuchar la música. Yo le subía el volumen a las canciones y me decían los colegas, oiga, pero usted música romántica, que todas las canciones vienen de algunas de despecho, sí, pero me ponía bien 5 minuticos y ya estaba bien. Y aún en momentos en que estoy triste y coloco acá la música y me pone bien. Bueno, hay algo muy importante y es que, bueno, la melancolía y la depresión son el mismo término, ¿cierto? Entonces los vamos a unir. La tristeza, uno puede tener episodios de tristeza. Entre la tristeza uno podría decir normativa o normal, que puede tener una persona, a la melancolía o la depresión. La diferencia sería que hay una pérdida de la realidad. Por ejemplo, el ejemplo que tú nos das, tú te enganchabas nuevamente con la música. La música hace parte de lo que tú eres, ¿cierto? Cuando una persona está triste o melancólica, tiene melancolía o depresión, no busca estas soluciones. Simplemente deja el vacío sin cubrir. Se va, se aísla, se queda solo, casi siempre prefiere estar en soledad, no busca red de apoyo. Finalmente, la persona que tiene melancolía son las personas que son en la red de apoyo las que van allá a ayudar y auxiliar, porque como decía mi compañera, hay algo que sucede en esa parte biológica y es que no es que la persona ya no quiera levantarse, sino que llega un momento en que no puede levantarse. Y eso es muy importante porque nosotros que estamos desde afuera decimos, pero usted ¿por qué no se levanta? ¿Por qué no se baña? ¿Por qué no hace esto? Y juzgar esa parte es
como volverle a ella a activar el hecho de que soy indigna, no merezco y por eso es que estoy así como estoy, ¿cierto? Entonces ahí es donde plantea mi compañera, bueno, hay que buscar apoyo, hay que buscar ayuda, hay que mirar de qué manera podemos volver a traer esa persona acá, a la vida, porque uno diría que de cierto modo estar en melancolía es una muerte silenciosa, es una muerte muy silenciosa. Hablando también un poco de lo que mencionaba ahorita mi compañera, cuando una persona entra en un tratamiento por melancolía, es importante que tengamos presente los dos acompañamientos, no solamente la parte psiquiátrica, sino también la parte de psicoterapia, porque muchas veces las personas solamente se medican y uno puede notar que falta algo, ¿cierto? ¿Qué falta? Poner en palabras, porque es importante poner ese malestar en las palabras, porque de alguna manera ese malestar va a volver otra vez a aflorar, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia de tener ese acompañamiento. No sé, Abraham, si fui clara. Yo pienso que aquí es muy importante que la persona sea consciente de su padecimiento, que lo verbalice, que lo reconozca, sepa realmente qué le duele, dónde le duele y cómo le voy a dar el trámite a esta situación. Es como lo que tú decías, devolverlo, ven, estamos en la realidad, te está pasando esto, tenemos estas herramientas, vamos a trabajarlo de esta forma. Y aquí hay algo muy importante que traemos y son propuestas de la época. Son como esas herramientas que le van a permitir a esas personas en depresión buscar alternativas para hacerle frente a lo que podemos llamar una muerte silenciosa. Y es decir, es que pueda retornar a la realidad, pueda encontrar ese propósito de vida y pueda seguir transitando con todas las adversidades que tenemos en nuestro diario vivir, pero poder hacerlo de una manera consciente, responsable y con estrategias de afrontamiento. Entonces hay algo que se llama arreglos singulares. ¿Qué quiere decir arreglos singulares? Que es algo muy particular, muy único para cada persona. Es decir, lo que a mí, Army Gutiérrez, me pueda funcionar para trabajar mi depresión o mi melancolía puede ser muy diferente a lo que le funcione a mi compañera Erika. Todo va a depender de mis intereses, de mis gustos, de mis particularidades. Entonces, podemos encontrar que muchas personas encuentran respuestas y sentido en grupos de apoyo, en grupos de sanación, donde dejan de lado la soledad y vienen a ser parte de, ¿cierto? Cuando yo me siento parte de algo, me involucro, me relaciono, interactúo, puedo ver que lo que yo estoy pasando o lo que a mí me está sucediendo, a otra persona también le está pasando. Entonces entra uno como en ese diálogo, en ese testimonio y de decir, bueno, sí se puede continuar, sí puedo superar esta situación y llega algo que es muy hermoso y es la empatía, la capacidad que tengo para ponerme en los zapatos del otro y también llega la resiliencia, que es esa capacidad que tiene el ser humano para afrontar la vida a pesar de las adversidades. Bueno, dentro de estos arreglos singulares, lo nombramos pues como así, como unas propuestas de la época que vemos que las personas finalmente buscan como esa manera de liarse, esa manera de volver a enlazarse con la vida. Entonces encontramos también el tema de las meditaciones, encontramos que muchas personas encuentran esa luz en el camino a través de visitar la iglesia, de estar con su pastor también, de buscar ayuda espiritual, de buscar ayuda terapéutica. Nosotras pensamos personalmente como psicóloga que finalmente si a mí en consulta me llega alguien, no, yo voy mejor donde mi pastor porque yo con él me siento cómodo y me siento que él me entiende y me puede ayudar, yo no descarto esa posibilidad, ¿cierto? Porque esa es una manera de enlazarse esa persona con la vida, porque uno finalmente busca siempre donde poder encontrar esas respuestas que necesita, ese auxilio, esa ayuda que pueda necesitar en un momento determinado. También encontramos que a través del arte, en las épocas
en diferentes épocas, las personas que han tenido melancolía han podido enlazarse con el arte a través de la escritura creativa, a través de la escritura de poesía, a través de obras de arte, ¿cierto? Todas estas personas subliman de una u otra manera ese dolor, ese malestar, esa tristeza a través de alguna parte artística. Y esto también ayuda a otros, ¿cierto? Podemos ver que a través de la literatura se encuentra también identificado una persona con otra y esto le puede ayudar a salir adelante. O sea que vienen a ser también terapeutas de alguna manera y no lo saben, ¿cierto? Bueno, en esta parte me viene así como a la mente algo que me sucedía hace algún tiempo cuando estaba en la docencia y manejaba un módulo de apoyo espiritual y emocional. Y resulta que ese grupo eran chicos que estaban estudiando auxiliar de enfermería, pero con enfoque en geriátrico, se llama cuando son adultos mayores, en geriatría. Bueno, para adultos mayores específicamente. Entonces, en este módulo podíamos abordar el tema de espiritualidad y en muchos enfoques podemos decir que no es lo mismo religión a espiritualidad y eso lo confundimos normalmente las personas. Cuando te dicen, ve, y tú ni vas a la iglesia, ni te vemos de pronto en el culto, bueno, dependiendo de la religión que la persona practique. Y estamos errados. Una persona puede ser espiritual sin necesariamente practicar una religión. ¿Qué pasa? La espiritualidad es esa conexión, es esa capacidad que tiene la persona para encontrar un sentido, para encontrar unas respuestas de acuerdo a su fe y a lo que él o ella cree. Entonces me llega a la mente este recuerdo y era que había un adulto mayor que él no tenía pues parientes cercanos y estaba hace mucho tiempo en el geriátrico y el señor estaba muy enfermo. Entonces él quería hacer como un ejercicio y era ir a conversar con un árbol. Entonces la auxiliar de enfermería le parecía muy raro porque ese adulto mayor quería expresar lo que él estaba sintiendo al ir a hablar con el árbol más antiguo que estaba ahí en ese lugar, que son como lugares de reposo y que están rodeados de mucha naturaleza. Ella lo acompañó al adulto mayor y él pasó horas y horas conversando con ese árbol como si lo estuviera haciendo con un pariente, contándole todo lo que le había pasado, incluso al despedirse o al terminar ese encuentro, abrazó al árbol. Resulta que pocos días el señor estaba muy enfermo, tenía al parecer una enfermedad terminal, el señor murió. Y dijeron las personas que lo rodeaban que esos últimos días fueron de mucha paz, de mucha tranquilidad. Entonces esta chica, esta estudiante me contaba esta historia, decir, profe, yo evidencié que él se conectó con ese árbol. Es como si estuviera hablándole a un ser supremo. Entonces yo les decía, pueden ver que la espiritualidad varía de una persona a otra. Para ese abuelito, él le encontraba sentido al hablar con ese árbol. Él sentía la energía de ese ser viviente y es que los árboles son un ser viviente, tienen energía, emanan esas vibras. Entonces no podemos menospreciar o no podemos, ¿cómo lo dijera yo? O sea, no podemos dañar las ilusiones de una persona que cree en algo simplemente porque yo no creo. Hay personas que creen en las estrellas, que creen en un ser supremo. A nivel personal, yo creo en un ser supremo, creo en un Dios, pero no practico una religión de base, porque para mí, Army Gutiérrez, yo creo que el ser supremo es uno solo, ¿cierto? Para todos, independientemente de que tú seas cristiano, católico, bueno, practiques el budaísmo y demás. Pero esa es mi visión personal. Puede que para Erika Durango o para Abraham Umbarila o para Zoila Isabel sea diferente, su creencia sea diferente y es respetable. Entonces es clave que identifiquemos en esa persona con melancolía o depresión, que es lo mismo, cuál es su espiritualidad. Puede que su espiritualidad sea hablarle a las plantas, puede que sea leer un libro, puede que sea, no sé, tenderse de rodillas a hablar con su ser supremo y es respetable y hay que validarlo. Sí, como
cuál es ese arreglo que hace la persona para anudarse nuevamente a la realidad, ¿cierto? Y a su vida, porque esa pérdida de no querer vivir debe ser anudada otra vez, es como si estuviera suelta, como si se hubiera suelto de ese deseo de querer vivir. Estábamos ayer, ahora que Armi menciona el tema de las plantas, estábamos ayer visitando un colectivo muy bonito de San Antonio de Prado, donde ellas realizan toda una actividad agricultora y es a través de las plantas, el sembrado y la huerta que ellas se han anudado y que estas mujeres han logrado hacer juntanzas allá, ¿cierto? Nos mencionaba su líder, yo cuando amanezco triste o sin ganas de hacer, quiero ir a sembrar y para mí sembrar es vida, es traer vida. Entonces miren cómo también eso es un arreglo con su realidad, es un arreglo con volver a querer vivir y querer volver a estar acá anudada a la vida, ¿cierto? Bueno, nosotras traemos también acá una pregunta que queremos abrir también a las personas que nos están escuchando, si quieren de pronto darnos sus comentarios, y es, de acuerdo a lo que venimos nosotras hablando aquí, ¿cómo asumen ustedes la melancolía? ¿Creen ustedes que han llegado a algún momento de su vida a padecer o han conocido a alguien que ha padecido la melancolía? ¿Alguna vez se habían preguntado esto o simplemente lo dejaron pasar de largo, cierto? ¿Qué ha pasado ahí con este asunto de cómo me siento yo? Vamos a leer los comentarios de nuestros oyentes. Por acá María Norma Bichot en Argentina dice, en sintonía, interesante programa, lo menciono como psicóloga. Felicitaciones, licenciadas, así nos expresamos acá. Saludos a Radio Zipa Estéreo, ella también es licenciada en psicología, es poeta desde Córdoba, en Argentina, reporta sintonía. Bueno, es muy importante que además de pronto de colocar su comentario o de escribirlo, es invitarlos al autoanálisis. Es decir, bueno, realmente yo en algún momento me he sentido de esa forma, he pasado tanto tiempo con esa melancolía, por no decirlo tristeza, porque la tristeza es una emoción y es válido sentirla. Yo me pongo triste cuando de pronto algo no sale como yo esperaba y es válido. Es una emoción del momento y es transitoria, pero es muy fundamental preguntarme, bueno, yo he estado melancólica en algún tiempo, ¿cuánto tiempo he pasado de pronto sin encontrar un propósito? ¿Cuánto tiempo he pasado sin disfrutar las actividades que antes disfrutaba? He tenido alteraciones en mi alimentación, en el sueño. Por ejemplo, cuando la persona está melancólica, las alteraciones del sueño son muy relevantes porque es tanto el tiempo que pasan en ese pensamiento rumeante que tienen alteraciones, ya no duermen de la misma manera. Pueden estar los dos polos. Uno es que duerma mucho, ¿cierto? Como no quiero estar en contexto con la realidad, lo que hago es dormir, dormir y dormir. O está el otro polo y es el insomnio, y es la persona que tiene la incapacidad para retornar a sus rutinas de sueño. Y se puede ver de las dos maneras. O en mi caso, a nivel profesional, lo he evidenciado en pacientes que hay unos que duermen mucho. Sobre todo lo he evidenciado en adolescentes, ¿cierto? Que es el adolescente que se encierra en su cuarto, que la mamá dice, bueno, yo le pasé el almuerzo y al rato fui a ver y todavía está la comida ahí servida. Y está que duerme y duerme y duerme y se la pasa la mayor parte del tiempo durmiendo, sobre todo en el día. Hay una desconexión del día y la noche. Pero también vemos en personas más adultas que la dificultad es el insomnio. Entonces, claro, me la paso pensando tanto, me la paso autocastigándome, autolacerando mi alma, mi ser, que no logro conciliar el sueño. Incluso muchas personas han tenido que acudir a los fármacos para poder conciliar el sueño. Darnos una posición independiente de qué estamos haciendo. Yo creo que eso es muy importante, darnos qué posición estamos asumiendo frente a nuestros malestares, frente a nuestras tristezas, porque desde ahí parten muchas cosas. Es decir,
nosotros estamos en una posición de víctimas, nosotros estamos en una posición de juzgar, porque casi siempre hacemos ese juzgar hacia el otro, ¿cierto? Y cuando nos victimizamos, estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pero, ¿qué buscamos con esto? Como decía Arme ahorita, dentro de todo esto que queremos manifestar, en ocasiones nosotros mencionamos mucho el tema del goce. Hay un goce escondido, oculto, que tenemos que descifrar, ¿cierto? ¿Qué nos produce el hecho de estar, por ejemplo, en relaciones tóxicas y que finalmente eso nos lleve a una depresión, una tristeza? ¿Qué queremos con eso finalmente lograr? Nos gusta estar depresivos, nos gusta estar deprimidos, nos gusta tener la atención o la mirada del otro a través de esas relaciones tortuosas o la mirada de los demás, porque muchas veces estar en una relación tóxica es sentirse muy elogiada por las personas que están a su alrededor. No sé si has escuchado también eso, de que es que a mí me dicen que yo soy la mejor, que yo lo soporto a él porque él me hace esto y esto, ¿cierto? ¿Qué tanto estamos ahí disfrutando de eso? Y por eso finalmente pues nos quedamos ahí en ese tipo de relaciones, queriendo seguir recibir esos elogios, pero al fin y al cabo pues no estamos bien, ¿cierto? Y empezamos a tener este tipo de manifestaciones melancólicas y a convertir la melancolía en una manera de vida, en una rutina de vida. Entonces, llegamos a los 40, 60, 50 años y nos damos cuenta que hemos pasado toda una vida en la desesperanza, en la tristeza, en la melancolía. Claro que sí. Bueno, este tema es algo que realmente nos pone a pensar mucho, como lo decíamos al inicio, que las personas con esta sintomatología son personas con un pensamiento más profundo. Y sí, uno se pone a pensar, bueno, en algún tiempo yo he sentido estos síntomas, de qué manera los he manejado, cómo he logrado volver a la vida, encontrar el sentido y cuál fue la causa. Porque es muy importante identificar la causa, de dónde viene, cuál es el origen de esa melancolía, para poder darle un trámite a lo que lo originó y poder encontrar ese propósito de vida. Para ello, perdón Erika, para ello les vamos a compartir nuestro número de contacto. Somos la corporación Tejiendo Sueños con Amor y Esperanza, y a través de estos programas radiales con los cuales buscamos llegar a muchas personas en diferentes partes del país y del mundo, también queremos concientizar a la población sobre la importancia de la salud mental, y es cómo nosotros nos hacemos responsable de lo que hacemos, de lo que sentimos y de cómo vivenciamos nuestra parte emocional. Para ello les vamos a compartir nuestro contacto por si desean en algún momento recibir esa atención de valoración inicial, que es totalmente gratis, la primera valoración, y es donde conocemos las expectativas acerca de ese proceso. También se busca conocer el paciente y el profesional y llegar a esos acuerdos de cómo hacer ese compromiso que busca mejorar la salud mental del paciente. El número es 314-254-1098. Ya lo van a ver en pantalla para que lo puedan apuntar, lo puedan guardar. Brindamos las dos alternativas: modalidad presencial aquí en la ciudad de Medellín y área metropolitana, y también atención de manera virtual por si te encuentras en otra ciudad o en otra parte del mundo. Estamos muy prestos a brindarte ese acompañamiento para que puedas hacerte responsable de tu salud mental, y es muy importante tomar la decisión. No es nada fácil, pero en la medida de que yo considero de que es necesario, sé que lo puedo hacer con toda la actitud. Sí, dar ese primer paso cuesta, ¿cierto? Pero hay que pensar un poco de qué cuesta más, o sea, dar el paso o seguir viviendo con el malestar o seguir viviendo en la tristeza. Bueno, mi número de teléfono es 324-254-1098. 324-254-1098.
ahí estamos prestas y atentas para todos los que necesiten, crean, piensen y hayan analizado un poco como, bueno, sí, estoy en un momento en el que necesito un acompañamiento y un apoyo psicológico. También quería como agregar un poco ahí a lo que estabas hablando ahorita, y es que hay una pregunta que sucede mucho en consulta y es, mi mamá es depresiva, entonces yo voy a ser depresiva. A mí me da miedo la tristeza porque me da miedo caer en depresión, porque yo vengo de una familia depresiva. Es muy importante ahí que, bueno, cuando venimos de familias, madres, padres depresivos, puede ser una tendencia a que en momentos de mucha tristeza o de un momento muy, muy difícil de la vida, caiga esa persona en depresión. Pero eso no es un determinante, porque finalmente, a ver, cuando estamos en una familia, digamos somos 5 hermanos, cada uno es distinto, cada uno es diferente. No quiere decir que los 5, porque la mamá es depresiva, van a ser depresivos. Es decir, cada uno como individuo vamos formando unos recursos psíquicos, vamos formando unas defensas ante enfermedades psicológicas que se presenten. Entonces, esto es muy importante para tener en cuenta. Vamos a escuchar la pregunta de un oyente. Sí, por acá nos escribe Diana María Vergara Taborda, dice buenos días Erika y Armi, les pregunto, tengo épocas que no deseo ver a nadie y no quiero salir y me da por limpiar la casa, ¿eso es un síntoma? Gracias, bendiciones. Hola Diana, nos alegra mucho verte por acá, que nos estás escuchando. Bueno, eso sería un arreglo. Es decir, es una manera que tú encuentras para no pensar, porque ahorita lo que estábamos hablando, bueno, en la depresión uno cae en un pensamiento profundo. Eso sería una manera de demostrar que estás anudada en este momento a la vida y que quieres hacer algo diferente, ¿cierto? Empezando por limpiar, pero entonces ahí la pregunta sería, bueno, Diana, ¿qué quieres limpiar? ¿Qué es lo que quieres limpiar? ¿Eso que quieres limpiar está adentro o afuera de ti? Diana, aquí también es muy importante que identifiques cada cuánto te da esta sintomatología. Es fundamental que reconozcan que para que sea una depresión tiene que ser algo casi que diario. Es decir, la persona que está melancólica o depresiva casi que diariamente está con esos sentimientos de tristeza ya profunda, aguda, no le ven sentido a la vida, están encerradas en su casa o en su habitación, no disfrutan actividades que antes disfrutaban, se les dificulta relacionarse con otras personas, incluso con la misma familia, tienen problemas de sueño, problemas de alimentación y tienen esos pensamientos constantes, un pensamiento más profundo y empieza la persona a autocastigarse, a creer que no merece nada bueno, a creer que no vale nada. Entonces, son síntomas muy precisos, pero son constantes. Son prácticamente que diario. Es decir, diariamente tienes que estar presentando esa sintomatología, porque lo mencionábamos hace un momento y es que la tristeza es válida. Yo puedo estar triste porque algo no funcionó como yo esperaba. Yo puedo estar triste porque tuve una relación afectiva y ya se terminó. Claro, es válido porque perdí algo, hay un proceso de duelo por esa pérdida y es válido sentirme de esa manera. Lo que tengo que identificar es, bueno, ¿hace cuánto me estoy sintiendo así? ¿Por qué tan constante esta sintomatología? Ahí sí ya me pongo a pensar, bueno, ¿será que realmente estoy padeciendo la patología de depresión? Es el momento de buscar acompañamiento y ayuda profesional. Esperamos haber respondido tu pregunta, Diana. Gracias por escucharnos, por hacer parte de este espacio. No sé si hay por ahí otra pregunta, un saludito. Bueno, ya como se nos está acabando el tiempo de nuestro programa de hoy. No, estamos súper bien.
queremos aprovechar el espacio para recomendarles un libro. Sí. Y es el libro de la melancolía, así se llama. Ya lo van a ver ahí en pantalla. Es de la escritora Espido Freire, es una escritora española que aborda este tema de la melancolía y cómo las personas podemos entretejer esas heridas y poder retomar el rumbo de nuestras vidas. Ella lo describe en una historia muy bonita de una pareja, ¿cierto? Entonces, ellos afrontan varias dificultades como pareja, ella como mujer en esa posición de mujer también se ve como si estuviera en una cueva muchas veces, perdida y en la oscuridad, ¿cierto? Entonces, ella a través de la historia intenta mostrar y relatar cómo nosotros como personas hacemos arreglos diferentes para encontrar esa salida, ¿cierto? Entonces es un libro muy interesante, muestra la melancolía y habla de un poco más fresco, un poco más cercano, ¿cierto? Donde podemos mirar, inclusive he tenido experiencia de personas que me han contado como, bueno, sí, a mí me pasó algo similar, yo estuve ahí, pero no sabía que estaba padeciéndola, ¿cierto? Es un poco más entendible todo este tema a través del libro, entonces muy recomendado para que se lo lean y lo tengan pendientes. También quisiéramos compartirles nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Nos encuentran en Instagram como @cor, termina en P como corporación, termina en PCOR, tejiendo, con, amor. Ahí pueden encontrar los diferentes programas, proyectos que manejamos dentro de la corporación. Son espacios seguros para la mujer, donde la mujer puede resignificar su ser, donde buscamos también sanar esas heridas de la infancia. Buscamos a través de la psicología, a través de la arteterapia, a través de estos espacios seguros, que la mujer logre reencontrarse consigo misma. También tenemos un espacio de arte, como lo es el grupo folclórico, a través de la danza, de la música, del canto. También podemos encontrar nuevamente ese propósito de vida, anudarnos a lo que estamos vivenciando en el momento. También tenemos un grupo de apoyo muy sólido, que es el grupo de apoyo Florecer, y aprovecho el espacio para enviarle un saludito a todas las mujeres que hacen parte de este grupo, que han confiado en esta apuesta para fortalecer su salud mental y su ser, y sobre todo crear esas juntanzas en pro del bienestar integral de la mujer. Sí, los invitamos a estar pendiente de las redes, como decía mi compañera, realizamos talleres mensuales, 2 o 3 talleres al mes, cada uno viene con temas muy diferentes, pero muy interesantes sobre la profundidad del ser. También tenemos talleres para ayudar y fortalecer todas esas habilidades de las mujeres emprendedoras, ¿cierto? Tenemos talleres de emprendimiento, talleres de marketing, todo esto viene ahí en la publicidad, las fechas, las horas, el lugar de encuentro. Entonces los invitamos para que estén súper conectados también con nosotros a través de las redes y se enteren de toda esta información que venimos realizando en la ciudad de Medellín. Bueno, muchas gracias. Este fue nuestro programa del día de hoy. Esperamos que esta información les aporte a su calidad de vida, a su bienestar integral y sobre todo a reconocer cómo está su salud mental en este momento, a que podamos crear redes de apoyo para que las personas que necesitan de ese apoyo profesional puedan encontrar una solución a su situación. Un abracito para todos. Bueno, nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema que ya estaremos compartiendo también en redes sociales para que se animen, se conecten y puedan escuchar más acerca de Psicólogas Tejiendo Sueños. Aquí finaliza Psicólogas Tejiendo Sueños con Amor, en sintonía con tu bienestar. Un espacio para resignificar tu ser. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche.
por www.cipantioquia.org. Y en otras plataformas como Radio Garden, Colombia.com y Vox. Y síganos en nuestras redes sociales, Radio Cipa Estéreo en YouTube, Facebook, Instagram y X. Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. En el aire, Radio Cipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.